Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Hola, muy buen día a todos mis hermanos y amigos de todo el mundo. Qué gusto estar nuevamente con ustedes para aprender de la palabra de nuestro Señor. Y así, también llevar este conocimiento a aquellos que no le conocen, en el amor que nuestro Señor ha puesto en nosotros. Bienvenidos sean todos. Bien, estamos de viaje con Pablo, visitando lugares lejanos. Estamos conociendo gente de diferentes naciones, de diferentes formas de pensar, de diferentes culturas. Y cada uno de ellos colaboró en la obra de nuestro Señor, aunque ni siquiera se hayan enterado de esto. Hemos estado junto con Pablo en varias ciudades en este segundo viaje del apóstol. Ahora, ¿les parece si damos un pequeño repaso a este viaje? Pablo, en esta travesía junto a Silas, salen de Jerusalén rumbo a Cesarea. Van a Siria y Cilicia, pasan por Derbe, Listra e Iconio. Y ahí fue que se une a ellos Timoteo. Atraviesan Frigia y la provincia de Galacia, descienden a Troas y pasan de largo por Bitinia, porque el Espíritu les dice que no entren allá. El Señor no se los permitió. Entonces van a Macedonia, porque Pablo fue avisado en una visión que un hombre pedía ayuda ahí. Zarpan de Troas, pero ya no van solos. Se une a ellos Lucas, médico e historiador. Después de ahí van a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y llegan a Filipos, donde conocen a una mujer, a Lidia.
Esta mujer es vendedora de púrpura y ella muestra el gran amor que siente por nuestro Dios, por el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero ahí también Pablo y Silas son azotados y apresados. Pero en sus prisiones oran, cantan himnos a nuestro Señor y comparten el Evangelio, comparten este buen mensaje, pues el carcelero y toda su familia creen en la buena nueva del Señor Yeshua, que estos dos mensajeros están compartiendo. Ahora, necesitamos aprender y entender el significado de algunas palabras, mis hermanos. En hebreo, la palabra malak es esta palabra que se designa a alguien que lleva un mensaje. Su significado es mensajero, específicamente de Dios. También se utiliza como profeta, sacerdote o maestro. Y esta palabra fue traducida al griego como ángelos, que es la traducción para mensajero. Pero hay otra palabra que creo yo abarca también esos dos conceptos de mensajero de Dios. En griego la palabra es apóstolos, que también significa mensajero, pero es un delegado, específicamente embajador del Evangelio, de este mensaje de nuestro Señor. Esta palabra apóstol o apóstolos es usada oficialmente para el comisionado del Mesías. Entonces, estos apóstolos o malak, después de ser liberados, siguen su viaje y pasan por Anfípolis y Apolonia. Llegan a Tesalónica y después de tener problemas con los judíos no creyentes de la ciudad, los hermanos de Tesalónica los envían de noche a Berea. Y después de estar un tiempo ahí en Berea y de ser atacados nuevamente por el grupo de alborotadores de Tesalónica, los hermanos fieles llevan a Pablo a Atenas, pero Silas y Timoteo se quedaron en Berea por un tiempo. Y en Atenas, este apóstol, este mensajero de Dios, este embajador del Evangelio, platica y explica a los ciudadanos atenienses acerca del Evangelio de Yeshua. Y algunos de estos filósofos de Atenas creen, otros no, otros quedan con duda, pero Pablo cumplió su misión, compartir el mensaje, el Evangelio. Su tarea es ser portador de esta buena nueva. Y entre todos los que le creyeron a Pablo en Atenas, hay dos personas que en las Escrituras solamente se mencionan aquí en este pasaje: Dionisio y Dámaris. Históricamente hay evidencia de solamente de Dionisio, de él. Él era filósofo, astrónomo y matemático, todo un hombre de ciencia. Y después llegó a ser obispo de Atenas y predicó el Evangelio que Pablo le llevó en otras ciudades. De Dámaris solo se sabe que se encontraba en el lugar y momento correcto, para recibir y escuchar el buen mensaje del apóstol de Tarso. Pero su nombre ha sido leído por millones a través de los siglos cuando se lee esta parte de la Biblia. Bien, y después de este repaso, nos vamos al siguiente destino de este mensajero, de este apóstol del Señor. Ahora, acompáñenme por favor a Hechos capítulo 18 y leamos versículos 1 y 2. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Pablo sigue su viaje, posiblemente solo, desde Atenas a Corinto, una ciudad griega muy conocida en el siglo I por su multiculturalidad. Era una ciudad importante en cuanto al comercio, ya que cuenta con puerto marítimo en dos mares, el Adriático y el Mediterráneo. Pablo llega a esta ciudad donde hay todo tipo de gente, con diferentes culturas, con diferentes creencias y costumbres, también diferentes templos a dioses paganos, así como los había en las ciudades donde ya había estado este apóstol. En Corinto, Pablo encuentra curiosamente a un judío llamado Aquila y a su esposa Priscila.
Y digo curiosamente porque creo que cada uno de nosotros dejamos de creer en coincidencias y en la suerte, ¿cierto? Lucas, el historiador, narra que Aquila y Priscila están en Corinto, pues el emperador romano Claudio promulgó un decreto por el que se expulsaba de Roma a los judíos que se agitaban por causa de un hombre, alguien llamado Crestus o Cristo. Muchos historiadores concuerdan que se trata de nuestro Mesías Yeshua, que en griego se le conoce como Cristo o Christos, mejormente dicho, el ungido. Fíjense, hasta tierras romanas llega el Evangelio de nuestro Señor por medio de mensajeros, por medio de embajadores del reino, y muchos de los hebreos de aquellas tierras creen y empiezan a vivir conforme a las instrucciones de Dios y no conforme a tradiciones de los hombres. En Roma hay altercados, hay conflictos entre judíos ortodoxos o de las tradiciones y judíos que siguen a Cristo, a Cristos, y son llamados cristianos por este hecho. Cuando leemos que los romanos perseguían y llevaban a cristianos a los leones, a prisión, o que eran torturados, la mayoría de ellos eran hebreos, o judíos como ellos les llamaban. Eran hebreos que amaban al Señor, siguiendo su Torá, obedeciendo la palabra del Eterno, sin contaminación, sin costumbres ni tradiciones de hombres. Esto automáticamente les traía la fama de conflictivos, pues tenían, como dije, enfrentamientos y discusiones con los judíos de las tradiciones. Entonces, por esto, Claudio decreta la expulsión de los judíos de Roma. Muchos de ellos vivían en la clandestinidad, se reunían de noche solamente o adoptaban algunos signos para reconocerse discretamente. Es por esta razón que Aquila y Priscila llegan a Corinto y se encuentran con Pablo. Una pareja muy necesaria para los planes de nuestro Señor. Hechos 18, versículo 3 y 4. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Pablo se encuentra compartiendo la palabra de Dios todos los días de reposo, a judíos y a griegos. Esta congregación de los llamados fuera del mundo que se está creando es el motivo de sus futuras cartas, donde les escribe con lágrimas, con dolor de corazón, lo que ellos han olvidado de esta visita que está teniendo. Vayamos a la primera carta a los Corintios, versículo 1 y siguientes, para ver cómo se expresa Pablo de ellos. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Leamos ahora la segunda carta a los Corintios, versículos 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo se queda en casa de Aquila y Priscila, pues tenían el mismo oficio, y ellos siguen aprendiendo de nuestro apóstol, de este mensajero, acerca del Mesías. La palabra no nos dice quién les compartió el evangelio de nuestro Señor Yeshua. Lo maravilloso, lo extraordinario, es que hasta Roma llegó el evangelio por delegados, por embajadores de nuestro Señor. Sigamos leyendo, versículo 5 de este capítulo 18. Y cuando Silas y Timoteo
vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Yeshua era el Mesías. Silas y Timoteo seguramente se quedaron en Berea discipulando hermanos fieles como Aquila y Priscila, obedeciendo la gran encomienda de nuestro Señor. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Cuando llegan a Corinto, Silas y Timoteo encuentran a Pablo cumpliendo con la encomienda de nuestro Señor. Ahora, imagínense qué fortaleza y paciencia de Pablo para pasar por todas las situaciones que vivió, ¿cierto? Pero así lo había dicho nuestro Señor a Ananías en Damasco. Recordemos Hechos 9, versículos 10 al 16 para verlo. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Nuestro Señor designó a su embajador entre los gentiles, entre los judíos, y dijo que sufriría necesidades y penas por llevar el nombre de nuestro Señor con él. Por eso, Silas y Timoteo le encontraron compartiendo el buen mensaje del pacto renovado con judíos y con griegos allá en Corinto. Continuemos en el versículo 6. Pablo está predicando a los judíos en la sinagoga. Hechos 18, versículos 6 al 8. Pero oponiéndose y blasfemando estos les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Creo que la mayoría de nosotros hemos experimentado el sentimiento de Pablo en situaciones donde la palabra de nuestro Señor es rechazada. Pero veamos qué es lo que nuestro Mesías nos dice en su palabra. Son sus palabras. Mateo 10, versículos 13 al 15. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Ahora, muchos piensan que Pablo dejó de predicar a judíos a partir de esta situación, pero Lucas está hablando de un lugar en específico, pues el apóstol continúa compartiendo el evangelio a judíos y gentiles, a pesar de que en algunos lugares lo han insultado, lo han golpeado, lo han encarcelado. Él continúa llevando el mensaje, porque la palabra seguramente caerá en tierra buena y dará fruto. Y esto sucedió en Corinto, ¿cierto? Pablo va a la casa de un hombre llamado Justo, que sabemos es temeroso de Dios.
y Crispo, el principal de la sinagoga, judío, con toda su familia, y muchos corintios, muchos griegos, romanos y judíos creyeron en el evangelio de Yeshua, en el evangelio de nuestro Señor. Continuamos en el versículo 9 y siguientes. Hechos capítulo 18, versículos 9 al 11. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo ahí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. No temas, dice nuestro Dios. El ánimo de Pablo posiblemente estaba decayendo por la situación vivida a lo largo de su viaje, pero recibe del Señor ánimo para continuar en la carrera. Dios le dice a Abraham después de libertar a su sobrino Lot. Vayamos a Génesis, capítulo 15, versículo 1. Después de estas cosas vino la palabra del Señor a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Tiempo después, al hijo de Abraham, a Isaac, también le conforta diciendo: no temas. Vayamos a Génesis 26, versículo 24. Y se le apareció el Señor aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Nuestro Padre jamás nos dejará solos. Él siempre caminará con nosotros, al frente. Él nos librará del peligro de caer en las garras del enemigo. Y esto mismo le dijo a Jacob antes de entrar a Egipto. Génesis 46, versículos 3 y parte del 4. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver. El enemigo tratará de detener la obra siempre. Satanás persiste porque quiere derribarnos y que nos sintamos derrotados, pero nosotros sabemos que el Señor de los ejércitos va delante de nosotros en toda batalla, ¿cierto? Pablo se había molestado, tal vez decepcionado, y dejó la sinagoga sacudiéndose sus ropas y les advierte: no soy responsable de su perdición. Pero los planes del Señor son perfectos, ¿cierto? Sacudir nuestras ropas también es quitarnos ese rencor que tal vez hayamos cargado. No nos quedemos con ese sentimiento, mis hermanos. Pablo quería entrar en Bitinia y el Señor no se lo permitió, ¿se acuerdan? Le dijo que no entrara. Pablo quería irse de Corinto y el Señor le dice en un sueño que no tema, que no calle, que siga en su labor. Y Pablo se queda en Corinto 18 meses, 1 año y medio. Curiosamente, lo que dura 2 embarazos. Es solamente una idea personal, mis hermanos, pero déjenme les explico. Pablo predicó tanto a judíos como a gentiles, pues ambos eran llamados a ser parte del pueblo de Dios. 2 hijos, el que está en casa y el hijo pródigo, que fue esparcido en las naciones. Leamos pues el libro de Ezequiel, capítulo 37, versículos del 15 al 23. Vino a mí palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo: ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles: así ha dicho Hashem el Señor. He aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre los que escribas
estarán en tu mano delante de sus ojos. Y les dirás, así ha dicho Hashem el Señor. He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Dos varas, dos hermanos que necesitan nacer de nuevo, dos periodos de gestación. Me imagino que Pablo necesitaba recordar esto, y nosotros también. Hermanos, somos hijos de Dios. Nuestro Padre nos ha recogido de las naciones, nos ha llamado desde los 4 puntos cardinales, nos ha limpiado con su palabra. Con la sangre preciosa del único, justo y bueno Yeshua nuestro Señor, hemos sido rescatados. Sigamos con este capítulo 18. Leamos versículos 12 y siguientes. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo con Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: Este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: Si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Los judíos, seguidores de tradiciones, llevan a Pablo ante el procónsul romano para que sea juzgado. Es injuriado y quieren su muerte. Somos conscientes que tendremos prueba tras prueba, ataque tras ataque, mis hermanos, por el hecho de ser seguidores del Mesías, como le está sucediendo a este apóstol. Veamos qué es lo que sucede a continuación. Vamos a leer el siguiente versículo, versículo 17. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. A Lucio Junio Galión Aniano no le importaban mucho las cuestiones judías. Por eso ni siquiera permitió que Pablo se defendiera, sino que echó a todos del tribunal inmediatamente, diciéndoles que no quería ser juez de semejante causa. Y después de ser echados, la situación no acabó muy bien para Sóstenes, pues algunos de los griegos presentes la tomaron a golpes contra él, sin que Galión tomase cartas en el asunto. Vayamos al versículo 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y el viaje de Pablo sigue. Deja Corinto y ahora va hacia Siria, a cumplir su tarea, a seguir con esta misión, llevar el Evangelio todos los días, en cualquier lugar. Eso es lo que debemos hacer, mis hermanos, llevar la palabra del Señor a todo sitio que pise nuestro pie. El Eterno se lo dijo a este embajador, a este apóstol: no temas, sino habla y no calles. Y este mensaje es para nosotros, hoy en día, mis hermanos. Llevemos el Evangelio a cada rincón de la tierra, allá donde el Señor nos lleve. Mis hermanos, recuerden que somos la única Biblia que muchos leerán. Pablo habló a los corintios acerca de nosotros. Somos cartas abiertas. Estas cartas que Pablo menciona en sus cartas a los corintios, seremos conocidos y leídos por el mundo, y con nuestra forma de actuar,
con nuestra forma de hablar y nuestra forma de vivir, es evidente que somos una carta escrita por nuestro Mesías y escrita con el Espíritu del Dios vivo, y no en tablas de piedra, sino en las tablas de corazones que sienten. Que el mundo, mis hermanos, vea y sienta la luz de nuestro Señor en nuestros momentos buenos y en nuestros momentos difíciles. Nuestro Señor nos dice a nosotros como a Josué al ir a tomar posesión de la tierra que Abba le prometió. En Deuteronomio 31, versículo 8. Y el Señor va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará, ni te desamparará. No temas, ni te intimides. No tengan miedo de hablar del Evangelio. Prediquen y lleven el mensaje de Dios con sus acciones, con su forma de vivir. Y si hay necesidad de hablar, hagámoslo. Terminamos con el mensaje que nuestro Señor, por medio de Isaías, nos da a cada uno de nosotros. Isaías 52, versículo 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Amadísimo Padre, Dios misericordioso, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por la enseñanza. Gracias, buen Dios, por todo lo que haces por nosotros y nosotros, Señor. Te rogamos, Padre bueno, danos fortaleza y sabiduría para caminar en este mundo. Estamos en este mundo, Señor, pero no somos de Él, no pertenecemos a Él. Pertenecemos a ti, a tu reino, Señor, porque somos parte de tu pueblo. Somos tus hijos, Padre, y te agradecemos por ello. Gracias por la oportunidad de decirnos, de sentirnos parte de tu pueblo, mi buen Dios. Señor mío, te ruego por cada uno de estos mis hermanos que están aquí presentes, escuchando tu mensaje. Dales fortaleza, Señor, dales sabiduría para llevar tu luz a todo el mundo, para llevar esa luz que tú has puesto en nosotros allá donde hay oscuridad. Y, Señor, que siempre se haga tu perfecta voluntad en cada uno de nosotros, para la gloria y la honra de tu nombre, mi buen Dios. Gracias nuevamente en el precioso nombre de nuestro amadísimo Señor y Salvador Yeshua. Amén y amén. Bendiciones, pueblo de Dios. Cambia mi